Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Vamos a hablar entonces del fuero de prepensionados. Es un fuero que protege a las personas que están cerca de pensionarse con la expectativa pues, de que no sean despedidos y se les afecte la posibilidad de alcanzar su derecho pensional. Primer elemento que hay que analizar en este punto pues es que el fuero o los fueros que existen en la ley y en la jurisprudencia protegen a un grupo de personas que se encuentran en ciertas condiciones especiales y que la ley o la jurisprudencia considera que pueden ser vulnerados cuando el empleador excede sus facultades legales, en especial la determinación del contrato de trabajo. Lo primero también entonces que tenemos que analizar es la realidad de esas personas cubiertas con fuero. Es pertinente, es obligatorio, hay una razón específica para tomar la decisión de despedirlos o los estamos despidiendo simplemente porque están en situación de embarazo, en situación de discapacidad o en situación de ser prepensionados, por ejemplo. Si el tema es despedirlos por esas condiciones, pues la Corte va a encontrar directamente una discriminación y no va a dudar en reintegrar a las personas. Ese es un elemento claro que nos debe llevar a la conclusión de si lo que estamos haciendo al tomar la decisión de terminar el contrato es válido y justo para esa persona a la que estamos despidiendo. El fuero de prepensionados es jurisprudencial. Cuando yo estaba en la universidad los fueros eran legales y quien determinaba los efectos era la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte llegaba a decir tranquilamente que mientras no estuviera consagrado en la ley, el fuero no existía. Luego, eran necesariamente existentes en alguna norma legal. Con la aparición de la nueva Constitución de 1991, el Estado colombiano considera que el centro de su razón de ser es el ser humano y por lo tanto procede a la protección. Y una de las formas de protección lógica que encuentra en esa búsqueda de protección es la acción de tutela. La acción de tutela, entonces, lleva a que se revisen los temas de discriminación a través de la vulneración de los derechos fundamentales. Cuando la Corte encuentra un derecho fundamental violado, genera una protección especial. Y es ahí cuando surgen los fueros jurisprudenciales. En el año 91 también, el Estado se reconfigura, desaparecen algunas entidades públicas y en esas normas se crean las protecciones que se llamaron retén social. Espérame un momento, Fabián, porque me están diciendo que están teniendo problemas con el audio. Por favor, las personas que me están diciendo que tienen inconvenientes con el audio, díganme si en este momento escuchan mejor, por favor. Mejor, listo, continúa. ¿Sí? Dale. ¿Ahí está bien? Sí. Bueno, ¿en qué iba? Ya me perdí. Entonces, bueno, se crea el retén social. El retén social protege mujeres embarazadas, madres cabezas de familia, trabajadores que estén con fuero sindical, y lo que se determina es que cuando desaparezca una entidad estatal, pues se podrá dar por terminado el contrato o la relación con estas personas, salvo con aquellas que estén bajo el retén social. Más adelante, hacia el año 2002, la ley ampliará esa cobertura hacia los prepensionados. Originalmente a quienes les faltaran 2 años para pensionarse y posteriormente lo amplía a 3 años en el sector público. No hay una norma para el sector privado.
no ha existido nunca una norma para el sector privado. En el año 2013, 14, 15 empiezan a aparecer sentencias de sector público y de sector privado tratando de hacer una unificación. Y en el 2016 ya tenemos una claridad en ese sentido de que por igualdad no podría haber una protección exclusiva para los del sector público y no pudiera haber la misma protección para el sector privado. Entonces, en ese 2016-2017 aparecen sentencias generando ese derecho de las personas a la protección con las mismas condiciones de 3 años. Al principio la Corte, 2014, 15, 16, fue muy clara en decir, le faltan 3 años, se lo reintegro. Y esa era la fórmula de medición, sencilla. Hacia finales del año 2016 empezamos a ver un cambio interesante en el sentido de que si la persona no se le afecta un ingreso que le permita vivir, pues no se estaría violando su condición, porque lo que protegería el derecho del prepensionado es a que tenga un ingreso salarial y del ingreso salarial, cuando le reconozcan su pensión, salte al ingreso pensional. Luego que no quede con un bache y pueda hacer una carrera histórica de trabajador a pensionado. Esa es la protección. Luego, si yo tengo otro tipo de ingresos, si hay una sentencia interesante donde un trabajador tenía la mitad de sus ingresos por parte de un contrato y la otra mitad con otro contrato, la Corte dice, al terminarle un contrato, pues no se le ha afectado su mínimo vital, sigue cotizando, sigue viviendo, por lo tanto no lo voy a reintegrar en ese caso. Luego, ahí vamos a empezar a encontrar un elemento interesante, y es si las personas tienen un ingreso suficiente, no operaría necesariamente el fuero de prepensionados. Y el otro elemento es cuando se viola la posibilidad de que la persona llegue a la pensión. Y la conclusión de la Corte, ya en las sentencias del 2017 y 2018, en especial la 003 de febrero, tutela del 2018, y la 325 de agosto 9 del 2018, ya ahí vamos a encontrar que la Corte dice, si le falta la edad, pero tiene las semanas, pues ya no se le viola el derecho, ni se le afecta el derecho pensional. Y adicionalmente, para poder reintegrarlo, tendría que demostrarme, y en la sentencia 325, no, dice la Corte, no me lo demuestra, que se queda en la calle por faltarle el salario. Si no me demuestra eso, pues difícilmente va a ser posible que lo reintegre. Y adicionalmente, termina diciendo la Corte, si hay una discusión importante y profunda sobre si se viola o no se viola ese derecho en relación con semanas cotizadas o no, no es tema mío, es tema de un juzgado laboral en un proceso ordinario. Donde yo vea que la situación pone en peligro la vida de la persona y su ingreso y su salario y su ingreso mínimo vital y móvil, ahí entro yo. Pero si no, el tema es del juez ordinario. ¿Eso a qué nos lleva? A una evolución donde primero no hay nada de protección, después 2013 a 2016 principios hay una protección absoluta, cuidado, despiden al que le faltan 3 años, y hoy una situación más calmada, más lógica en relación con si acepto terminaciones de contrato mientras no haya ese tipo de violaciones a la expectativa pensional y al ingreso mínimo vital. Esa es la situación de los prepensionados, que nos plantea finalmente 2 elementos que son los que aparecen en el quinto punto de nuestra charla de hoy, para dejar paso a todas las preguntas que me imagino hay. Y es
cómo opera ese fuero de prepensionados en Colpensiones y cómo opera en una AFP. Y el resultado, pues, es que la ley habla de el cumplimiento de los requisitos pensionales. Los requisitos pensionales en prima media están determinados en la ley. Son 1.300 semanas de cotización y el cumplimiento de la edad. 57 años mujer, 60 años hombre. Mientras que en ahorro individual hay un requisito etéreo que se refiere a la cantidad de dinero suficiente para pagarme por lo que me queda de vida el 110% de un salario mínimo de 1993 traído a valor presente. Luego, si yo tengo la plata suficiente para pagarme a partir de hoy 850,000 pesos aproximadamente mensuales por lo que me queda de vida, obviamente con el IPC hacia futuro, ya me puedo pensionar. Entonces entra uno en un dilema. Si a mí me fue bien en la vida y a los 45 años tengo en mi cuenta 450 millones de pesos, eso me da para 850,000 pesos mensuales. Entonces podrían darme por terminado el contrato a los 45 años porque ya cumplí el mínimo. Hay relación lógica entre que yo me estoy ganando 15 salarios mínimos y el mínimo que me correspondería por pensionarme a los 45. Entonces, eso, ahí no es aplicable ese elemento. Luego, yo considero, sin que haya existencia aún de sentencias al respecto, que se debe tener en cuenta el tema de las edades de pensión. Así se trate de un elemento donde la edad no es generadora de derecho, sino una base de cálculo de la pensión. Luego, en ahorro individual tendremos que estar pendientes de una edad de 57 y de 62, y que a esa edad la persona efectivamente tenga el dinero suficiente para pagarse por lo menos 850,000 mensuales y, en el caso de que no llegue, que sea susceptible de ser ayudado por el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima para que le complete la plata para poder pagarse esos 850,000. Entonces, es mi consideración que no podríamos tomar una decisión antes de los 57 y 62. Ahora, surge otro tema femenino, y es que en la ley 100 de 1993 quedó un hecho interesante. Los bonos pensionales de las mujeres tienen como fecha de redención los 60 años. Entonces, por un lado, la norma dice que la edad de pensión son o debían ser los 57 en prima media, pero para nuestros efectos consideraríamos que esa sería la realidad para ahorro individual, para medir ese fuero de prepensionados, pero el bono solo se cobra a los 60 años. Entonces, ¿qué pasa entre los 57 y los 60? Habría la posibilidad de dar por terminado ese contrato de trabajo porque la persona ya tiene 57 y tiene la plata suficiente, pero no se pensiona aún porque el bono no ha sido cobrado. Todavía faltan 3 años para cobrarlo. Hay una posibilidad en la ley nueva, en las circulares de la superintendencia, que es que uno se pueda pensionar con la plata que tiene ahorrada temporalmente a través de un retiro programado, y cuando el bono sea redimido y pagado, pues ahí se repensiona realmente. Pero es una decisión propia de la persona. Si yo tengo un bono de 1.000 millones de pesos y tengo 200 millones de pesos ahorrados, esos 200 millones me darían para una pensión de 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos de aquí a que el bono se redima. Cuando el bono se redima, yo tendré una pensión de 12 salarios mínimos o de 14 salarios mínimos. Me aguanto 3 años viviendo a 3 a la espera de uno de 14. Es una decisión personal. Yo no podría decirle a
a la trabajadora, oiga, váyase pensionándose con 2 y terminemos este contrato, porque usted dentro de 3 años esto le sube a 14. Entonces ahí sí tenemos una situación bien interesante y que nos lleva a pensar lo que arrancamos. Estamos en la actividad de estar terminando contratos porque las personas ya deben cumplir la edad. Es nuestra voluntad estar mirando quiénes son los que están con fuero prepensionados para empezar a odiarlos y que nos fastidien, o aprovechamos ese conocimiento, le damos una fuerza a ese conocimiento y durante esos 3 años hacemos un planteamiento positivo y agradable para la salida de ese trabajador, lo preparamos para la salida, le pedimos que en ese periodo ayude a formar a las personas que vienen a tomar su puesto. Esas son formas diferentes de pensar la vida. Empecemos a pensar la vida de una manera donde no estemos pendientes de quién es el del fuero y qué angustia que tenga fuero, sino qué hacemos para aprovechar a esas personas dentro de nuestros recursos humanos. Eso era lo que teníamos que charlar. Bueno, previamente Susana nos hizo llegar una pregunta que dice: al realizar un ingreso de un nuevo funcionario que ya tiene una edad, como por ejemplo mayores de 50 años a la organización, sí, ¿qué se debe tener en cuenta? Por la actividad económica de la empresa, la edad no es un impedimento para ser contratado, pero sí es importante tener conocimiento de qué se debe tener en cuenta y cuáles pueden ser las consecuencias que puede enfrentar una empresa al contratar personal mayor que no cumpla con ciertos requisitos. Bueno, se puede pedir a los trabajadores que informen su historia laboral. La historia laboral es muy sencilla de obtener. Uno entra a la página de Colpensiones, crea un usuario y solicita la historia laboral y le llega inmediatamente y se puede imprimir. Yo tengo la mía, tengo en este momento 1087 semanas, voy bien, ¿sí? Luego, si lo pude hacer yo, pues lo puede hacer cualquiera. No es sino entrar ahí y hacer la solicitud. Con eso, pues contaríamos con el dato de cuántas semanas le faltan o cuántas semanas le exceden y podríamos tener claridad en un evento de una necesidad obligatoria de dar por terminados los contratos. Hay una sentencia interesante en la que el empleador, por situaciones económicas, se ve obligado a reducir notoriamente su empresa y despide a un trabajador en estas condiciones, y la Corte pues considera que es un elemento válido para dar por terminado el contrato de trabajo. Pero algo puntual, en el momento en el que ingresa la persona de mayor de 50 años, algo puntual que tengan que tener en cuenta, que revisar al momento de contratarla. Pues sí, eso lo sabemos cuando lo contratamos. ¿Dónde está afiliado? ¿A Colpensiones o a una AFP? Ya ese dato pues nos permitirá decirle que por favor nos traiga la historia laboral o el resumen de historia laboral que envía la AFP. Con eso podríamos tener conocimiento de qué tan cerca o qué tan lejos se encuentra, si va a llegar o no va a llegar, si yo a la pensión, si a los 55 años se encuentra en Colpensiones y tiene solamente 300 semanas, pues definitivamente no va a llegar a la pensión, y una terminación de contrato no le violaría su derecho a pensionarse porque no lo tiene y no lo va a lograr, ni siquiera es una expectativa. O sea, para lograr las 1300 semanas tendría que seguir cotizando indefinidamente hasta los 82. Entonces no habría ese tipo de... Pero si tiene 1200, 1300, pues contamos con ese. Ok, creo que Diana tiene una situación similar, porque es un caso puntual en el que nos dice que tiene una trabajadora con 54 años de edad y 350 semanas. Exacto. Entonces dice, así cumpla los 57 años y la relación laboral esté vigente, la señora no va a cumplir con las semanas para acceder a su pensión de vejez. En ese caso, ¿aplicaría la protección? No hay protección, porque la protección, como su nombre lo indica, es a prepensionado. Y lo que en alguna sentencia se establece es
que vamos a proteger la expectativa pensional para obtener el derecho a la pensión de vejez. Entonces, si no tiene siquiera la expectativa por estar tan lejos, pues no estaríamos violando un derecho prepensional. Perfecto. Andrés nos dice, ¿qué se puede hacer para los casos de personas que cumplen requisitos y no quieren hacer su solicitud de pensión? Su indemnización es muy alta y los fondos no quieren permitir que el empleador haga esa solicitud de pensión. La ley 797 faculta al empleador para que si el trabajador no solicita la pensión en el mes siguiente a cumplir la edad, sea el empleador el que la solicite. Eso es nuevamente claro en prima media, porque estaríamos hablando de cumplir los 57 o cumplir los 62. Entonces, cumplido los 57 y los 62, el trabajador debería ir a solicitar su pensión. Algunos trabajadores no quieren porque consideran que si siguen cotizando grupitos de 50 semanas, pues pueden mejorar su pensión. La Corte hace unos años dijo que era importante que fuera el trabajador el que decidiera cuándo se iba a retirar y que si quería seguir aumentando su monto pensional, su porcentaje pensional, podía seguir haciéndolo y el empleador no podría despedirlo. Sin embargo, en pronunciamientos más recientes, la Corte dice, no, si usted llegó a las 1.300 y ya tiene 57 y el empleador quiere que usted siga, pues sí, pero si el empleador considera que no y que es momento de terminar el contrato de trabajo, pues está en la libertad de solicitar la pensión. Frente a ahorro individual, estamos en el mismo dilema. ¿Cuándo cumple el trabajador sus requisitos para pensionarse? Y entonces, ¿a partir de qué momento contaríamos ese mes? A partir del momento en que nos conste que tiene el capital, o a partir del momento en que nos conste que cumplió 57 o 62. Como 57 y 62 no son generadores de derecho, pues nos quedaría en el aire ese punto. Pero yo sí considero que con la sentencia que salió hace un mes en relación con Porvenir, en el que la persona, que se comenta ayer o antier en el periódico El Tiempo, muy mal comentada, lastimosamente, porque no entendió el periodista qué era lo que decía la sentencia. La sentencia dice, la señora no tiene la plata, no se va a pensionar, cumplió 57 y solicitó la devolución de saldos. Y Porvenir le dice, no le puedo devolver los saldos hasta que no me paguen el bono. Y el bono es a los 60. Entonces, lo que la Corte dice es, ni con bono se pensiona. Entonces vaya devolviéndole ese pedazo y cuando se cumple la edad del bono, pues le devuelve el otro pedazo faltante. Esa es la decisión. Luego, la Corte está reconociendo un hecho importante a los 57 años. Luego, ¿ah? ¿Por qué no arreglan el tema de los bonos de los 60? No, los bonos están calculados a los 60 años. Es un tema de cálculo actuarial que no se puede modificar porque es un efecto nacional de cálculo de deuda pública hacia los participantes del sistema. Pero fue un error. Es una cuestión bastante extraña porque en el proyecto de ley del año 92 los bonos quedaron con 60 y 62 y las edades en el proyecto del 92 eran 60 y 62. En el proyecto del año 93 se bajan las edades a 57 y 62, pero no se toca el bono. Y al votar al final dijeron entonces, ¿qué? ¿Cómo quedamos en edades? 57 y 62. Perfecto. Es 26 de diciembre, 10 de la noche. Y alguien dice, ¿y los bonos? ¿Quién va a discutir bonos a las 11 de la noche de un 26 de diciembre? Alguien dijo, eso lo logramos el año pasado y quedó ya aprobado. Entonces, ¿todos están de acuerdo? Sí. Y los bonos quedaron 60 y 62.
La Corte ya analizó el tema y dijo es un tema eminentemente económico y lo dejó establecido exigible. Entonces los bonos femeninos sí son a los 60. Pero el elemento puntual de esta sentencia reciente es que sale en el periódico ayer, es que la Corte en ahorro individual está mirando las edades y está diciendo, ¿por qué no le devuelve a los 57? Aguántese y cuando le rediman el bono, le da el resto. Luego está viendo los 57 y estaría viendo también los 62 en los hombres como un elemento de tomar decisiones en materia pensional. Listo. Bueno, tenemos varias preguntas, pero tienen casos como muy puntuales. Entonces, Juan dice, cuando una persona tiene la edad de pensión y a la vez tiene las semanas, pero no ha iniciado sus trámites de pensión, ¿esta persona está cubierta por el fuero? La persona tiene otra protección diferente. Y es que yo no podría dar por terminado el contrato de trabajo en interpretación de la ley 797 hasta que no haya un reconocimiento de la pensión e inclusión en nómina. Entonces, el día que a mí me avisen que la persona está en nómina de pensionados de la entidad pagadora, ese día ya tengo la libertad de despedirlo con justa causa. Entonces, no se tomaría ninguna decisión ya sabiendo que el proceso está avanzando. En una AFP, si la persona se pensiona en retiro programado, puede estar pensionada al mes siguiente. En una AFP, si se retira en renta vitalicia, podría demorarse aproximadamente unos dos meses y medio, debido a que hay que hacer unos trámites con unas aseguradoras de vida. Y Colpensiones, en promedio, se está demorando hoy, 2019, mes y medio en reconocer una pensión. Entonces, no son esos términos largos a los que nos habíamos mal acostumbrado en Colombia, de que las personas presentaban sus documentos y las pensiones salían 2, 3, 4 años después. Podemos contar con una pensión reconocida en un promedio de un mes y medio y en el caso más, donde hay mayor cantidad de trámites en las rentas vitalicias, de unos 2 meses. Luego no es una situación supremamente complicada como para tomar una decisión y más bien esperar que la pensión efectivamente sea reconocida. Ahora, si yo llego a tomar una decisión de despedirlo antes de que esté en nómina, lo más probable es que haya un reitero. Vivian nos dice, en este caso de devolución de saldos, lo consecuente es que también se termine el contrato teniendo en cuenta que los riesgos de invalidez y muerte quedarían descubiertos. Devolución de saldos. La devolución de saldos o la indemnización sustitutiva, pues se logran cuando la persona no llega a los requisitos pensionales. Ya no se pensiona. Como diríamos dramáticamente, en esta vida no fue. Tocaría morir, reencarnar e intentarlo en la próxima. Entonces, en ese caso, pues, invalidez y sobrevivientes, la pensión de sobrevivientes generada por la muerte de un pensionado, pues no se lograría, porque no tiene pensión de vejez. La pensión de invalidez generada con posterioridad, un accidente a los 68 años, pues tampoco se lograría porque no tendría 50 semanas cotizadas. Es más, ya le hicieron una devolución de saldos, luego ya no hay una relación con la entidad correspondiente. Luego, sí, efectivamente, no habría hacia futuro una protección en caso de invalidez ni de muerte. Ok, nos dicen que por favor repitas cuál es el número de la sentencia que nombraste ahorita. La reciente, me tocaría buscarla en el tiempo. No. ¿Ah? La que ¿Cuál? tú nombraste, una sentencia, pues me dice que... La T325 de agosto 9 Okay. del 2018. T325,
agosto 9 de 2018 es la última, porque la anterior, la que marcó el corte grande, fue la de la 003, T003 de febrero del 2018 también. Ok, Diana tiene muchas preguntas. Diana tiene muchas preguntas, bueno, ánimo. Si tengo un trabajador que me notifica que ya inició su proceso para reconocimiento de vejez por cumplir requisitos, como Sí. empleador estoy obligado a dejar hacer su cotización de pensión por haber cumplido los requisitos. Pues en una época donde nos demorábamos 4 años reconociendo pensiones, el trabajador solicitaba su pensión y el efecto era que se le reconocía mucho tiempo después. Y se le reconocía al momento en que se había retirado y dejado de cotizar. Él seguía trabajando, pero ya no pagaba pensiones. De hecho, en la pila, ustedes pueden encontrar en empleados, listado de empleados, empleados con requisitos cumplidos para pensión. Uno oprime ese link y le calcula salud y le calcula riesgos laborales. Ya pensiones lo calcula en cero. Entonces el trabajador decía, me van a reconocer la pensión desde el momento en que solicité. O sea, hace 4 años. Y eso generaba la respuesta retroactiva. Y la gente esperaba un suculento pago de 4 años de mesadas demoradas. Ya al punto que llegamos a la conclusión de que había un derecho al retroactivo, que no existe. No es una prestación. Perdón. Teníamos la pensión de invalidez, la de vejez, la de sobrevivientes y el derecho retroactivo. Eso no existía, era un resultado de una mora, lastimosamente. Entonces, si uno retiraba al trabajador, aparecía en las planillas una ERE y la corte y la entidad, Seguro Social o Colpensiones, reconocía la pensión a partir del retiro. Si uno no retiraba al trabajador, la entidad lo retiraba al momento de reconocerle la pensión. Entonces uno seguía cotizando por ese trabajador y en el momento del reconocimiento la resolución decía hasta ayer fue activo, yo lo retiro para poder meterlo como pensionado y reconocía la pensión a partir de ahí, luego no había retroactivo. Cuando estamos frente a una situación donde el promedio de demora es de 1 mes y medio, pues estas cosas realmente no tienen mayor efecto. La gente tenía la expectativa de los 4 años de 2 millones de pesos por 14 mesadas y que con eso se iba a comprar una casa. Ya hoy eso no existe. La mayor retroactividad será entonces de 1 o 2 meses. Luego, retirarlo sobre ese efecto, pues no tiene mayor planteamiento. Un tema que sí es importante saber es recomendarle al trabajador cuando se vaya a retirar que nos informe cuántas semanas tiene, porque uno tiene el básico con 1.300 semanas y por cada 50 semanas adicionales completas sentencia de hace 15 días, los grupos tienen que ser de 50 semanas completas, no vale 49, no vale 48, uno adquiere una extra cobertura de 1,5%. Si mi pensión era del 60% y tengo 1.350, pues quedaré en 61,5%. Si tengo otras 100, entonces tendré 63%. Entonces decirle a un trabajador, ya cumplió los requisitos, listo, vamos a pasar los papeles mañana. Y le reconocen la pensión con 1.249. Pues es una tristeza que por una semana pierda un 1,5. Entonces tenemos que tener conciencia que esas situaciones se pueden presentar. Y decirle a ese trabajador, le toca quedarse otro mesecito para que pague otras 4 semanas y logre el paquete de 50 completo y salve un 1,5. Si el trabajador tiene 1.301, pues no le vamos a decir
te tienes que quedar 49. Pero si tiene 1.345, 47 y son 2, 3 meses, pues vale la pena hacerle esa protección a ese trabajador y no tomar la decisión con el hígado de pues se va mañana, porque podemos hacerle un daño que no se justifica. Ok. ¿Cuándo se entiende que la mujer es madre cabeza de familia y tiene una protección especial de acuerdo a la jurisprudencia? Pues madre cabeza de familia es cuando ella vive sola y tiene a su cuidado los hijos. Y todos dependen del ingreso de ella. No aparece padre, no hay pareja que ayude con el sostenimiento y todo recae sobre su ingreso. Esa es una madre cabeza de familia. Bueno. ¿Qué más pregunta? Ánimo. Sí, hay muchas, pero hay algunas que ya que han hecho, pero que tú les has ido dando respuesta, entonces por eso los estoy filtrando. Pero Natalia España nos dice, sí. Si bien entiendo, nos encontramos en un limbo jurídico frente al fuero para los afiliados al RAIS. Sí. No obstante, ¿cómo se está manejando este fuero o protección? ¿Cómo se está manejando este fuero o protección frente a los afiliados a estos fondos privados? ¿Aplica, no aplica? ¿Hay protección o no? Insisto en que sí hay no un vacío legal, sino que la norma, cuando se organizó, terminó refiriéndose específicamente a requisitos y el único que tiene requisitos es prima media. Por lo tanto, dejó en el aire el otro lado. Pero mis recomendaciones han sido sobre la base de 57 años mujer, 60 años hombre, 62 años hombre. Y si a esas edades se tiene el dinero suficiente o le falta un poquito de dinero para llegar a la pensión mínima. Porque también tendríamos que aplicar un poco la igualdad. Si la Corte misma, la Corte Constitucional, dice ¿por qué hay prepensionados en el sector público y no hay prepensionados en el sector privado? El tema tiene que ser de igualdad, pues pensar en unas edades diferentes para ahorro individual también sería desigual. Insisto, yo puedo tener 500 millones de pesos a los 50 años y eso me da para más de una pensión mínima. Entonces, cumplir el requisito, me pueden dar por terminado el contrato porque ya no tengo, ya me puedo pensionar con un salario mínimo. ¿Cuánto me gano en la empresa? 15 salarios. Pero como ya cumplió la pensión para un salario mínimo, ¿toca retirarlo? ¿Entendería la Corte que eso es justo? Yo creo que no. Yo creo que no. Entonces, trabajo con 57 y 62 años y eventualmente con las mujeres que traen bono pensional, que son todas las que se van a pensionar en los próximos 10 años en ahorro individual, porque la mitad, la gente que se empieza a pensionar hoy en ahorro individual por vejez, debió entrar aproximadamente a los 35 años en 1994-95. Luego, entre los 20 y los 35 trabajaron en alguna parte. Luego ese periodo tiene que verse reflejado en un bono. Luego esos 10, 15 años se van a ver reflejados hoy en los próximos 10 o 15 años. Luego las personas, los hombres y mujeres que se van a pensionar en los próximos 10, 12, 15 años en ahorro individual vienen con bono pensional. Entonces, habrá que trabajar sobre 60 y 57, 60 y 62, y en el caso de que ni con el bono se logre, pues trabajar sobre la sentencia reciente sobre 57 años. Para que, inclusive la sentencia es bien interesante porque es una persona que tiene un muy buen ingreso, pero cuando llega al final, pues ni los ahorros
ni los ahorros más el bono dentro de 3 años le permitirían pensionarse. Y como tiene buenos ingresos y está en buena condición social, pues no le va a ayudar el Fondo de Garantía de la Pensión Mínima para lograr una pensión mínima. Luego, ni con garantía de pensión mínima se pensiona. Y el Porvenir, que es la citada en este caso, le dice, espérese a los 60 a ver si logra la plata. Y si llega a los 60 y no logra, pues podría seguir cotizando para ver si sí se pensiona. Y ella dice, no tengo trabajo, no tengo en este momento ingreso, no voy a llegar a la pensión, denme mi plata. Esa es la tutela de la semana pasada, que como les digo, aparece en periódicos ayer y hoy, y ha sido la sensación jurisprudencial. Bueno, Nelly dice, ¿en qué momento aplica la pensión anticipada por hijos con discapacidad? La pensión con hijos por discapacidad se presenta para el padre que mantiene a ese hijo, que tiene ya las semanas cumplidas, o sea, las 1.300. Con las semanas cumplidas, se puede pensionar a la edad que tenga. Ahora, no es fácil llegar a las 1.300 a los 40 años. Entonces, tampoco es que estemos hablando de que vamos a prepensionar gente de 40. Para llegar a 1.300, uno tiene una carrera larga y probablemente puede estar llegando a los 55, a los 56, o a los 50. Bueno, depende del momento de ingreso. No es común llegar. Es más, si uno mira a las mujeres hoy, a las que les exigimos 1.300 semanas, están cumpliendo en promedio las 1.300 semanas a los 59 años. La edad de pensión es a los 57. Y alegamos, tiene que ser a los 57, pero en promedio, y estamos llegando a las 1.300, las mujeres, a los 59 años. Luego para la mitad de las mujeres es un chiste que la edad sea a los 57, porque no lo logran. Entonces, llegar a las 1.300 no es tan sencillo en los términos de hoy, y pues si lo logra a los 52 y tiene un hijo inválido, la ley decía, además, con otro tema interesante, tiene que ser menor de 18 años. Entonces era pues, medio ilógico, ¿no? Uno tiene que llegar más o menos a los 57 con un hijo inválido menor de 18. ¿A qué edad lo tuviste? Sí. Entonces la Corte dijo, no hay límite, es un dependiente económico y no importa que sea mayor de 18, ahí sí se puede retirar. Esa pensión nos plantea varios temas bastante interesantes desde el punto de vista jurídico, y uno de ellos es, le vamos a reconocer la pensión anticipada a este señor o a esta señora, porque tiene un hijo inválido de 19 años, ella o él ya tienen 1.300 semanas, tienen 54 años, pensionémoslos. Y a los 2 años el hijo muere. La pensión se reconoció por un hecho elemental, y era quedarse a cuidar el hijo, y ya el hijo no existe. ¿Se la quitamos? ¿No se la quitamos? ¿Se la dejamos ya? Es un elemento bien interesante que no ha surgido, pero que el día que aparezca, pues va a generar jurisprudencia. Bueno, Milena dice, en el caso en que una persona, esperen un momento, en el caso en el que una persona en fondo privado cumplió todos los requisitos, pero no está de acuerdo con el valor a pensionarse y decide demandar para trasladarse a régimen prima media, ¿continúa con fuero de prepensión? Yo creo que no. Yo creo que no, porque el fuero de prepensionados, como hemos visto, es para proteger la expectativa pensional. Y tanto en ahorro individual, donde se encuentra, o en prima media, donde quisiera estar, se pensiona. Luego ya tiene su derecho asegurado.
Entonces no sería una protección, no me pueden despedir porque arranqué una demanda. Yo considero que no. Ya la decisión de pensionarse es suya. El derecho, tanto en uno como en el otro, está causado y no es sino reclamarlo. Por lo tanto, yo no considero que allí haya una protección de prevención. Lady, tengo un trabajador que tiene 55 años, pero desde hace 4 meses presenta incapacidad permanente por proceso de diálisis. Se puede empezar a tramitar la pensión anticipada, ya que su tratamiento pues es de por vida. Yo considero que, bueno, primero, no hay pensiones anticipadas. Los requisitos para pensionarse son 1.300 semanas y la edad. Luego, pensión anticipada por enfermedad no existe. Las pensiones eventualmente anticipadas serían la que acabamos de hablar, por tener un hijo inválido, y no más. Luego, no hay pensiones anticipadas. Aquí lo que habría que empezar a trabajar con ese empleado es la calificación de invalidez para que le sea reconocida una pensión de invalidez de manera pronta. No se requiere, en la calle existe la famosa idea y la leyenda urbana, el mito urbano, de que mientras no haya 180 días de incapacidad laboral, no se puede medir a una persona. Si es claro para el médico que la persona en el día 30, 35 ya no tiene ninguna posibilidad de recuperación, se emite un concepto enviándolo a junta calificadora o a el ente calificador, medicina laboral o medicina de la EPS. Ahí viene una calificación, porque ya inclusive esas certificaciones médicas tienen unas frases muy particulares como esto ya no redime, ya no hay posibilidades de mejora, por lo tanto debemos pasar a la calificación. No tenemos que esperar 180 días. Si a mí me atropella el Transmilenio y me deja cuadrapléjico, yo no tengo por qué esperar 180 días para una calificación. Ya no me voy a mover nunca más. Luego me deben calificar de manera pronta y reconocerme mi pensión de invalidez. Bueno, Jairo dice, una persona que cumple la edad y el dinero en el régimen privado y está en demanda para trasladarse al régimen de prima media con prestación definida. Sí. ¿Puede la empresa terminar su contrato sin tener el riesgo de una demanda posterior? Y la norma autoriza a la empresa para que inicie el trámite en nombre del trabajador, pero este no quiere hacer el trámite por la desfavorabilidad del monto de la pensión. ¿Es viable cancelar el contrato por justa causa? Ahí nos vamos a unos elementos que trae la sentencia 3, SU 003 del 2018, en el que deberíamos ver algunos elementos interesantes. Si la persona ya tiene sus requisitos cumplidos y tiene otro tipo de ingresos, la posibilidad de un reintegro pues es mínima. Si la persona tiene la edad y la plata y no tiene ningún otro ingreso, ya estaríamos frente a algo que la Corte consideraría como peligroso para esa persona, quedarse un tiempo sin ningún sustento económico, y tenemos un riesgo medio de reintegro. Si la persona definitivamente no tiene cómo mantenerse, podríamos estar ante un riesgo alto de reintegro. Entonces, no son solamente las semanas, la plata o el dinero en la cuenta de ahorro individual, las edades, sino que hay otro componente. Inclusive hay una sentencia donde hay un trabajador que pide el reintegro por prepensión, debido a que al ser despedido queda por fuera del régimen de salud y una familiar, creo que era la esposa, que estaba bajo un tratamiento médico como beneficiaria.
Al terminarse el contrato, pues no hay pago de EPS y la señora entra en el peligro de no poder ser atendida. Y hay reintegro. Entonces son varios los elementos que uno tiene que revisar al momento de tomar esta decisión. Inclusive ese. Bueno, Harold pregunta, ¿cuál es el máximo porcentaje al que se puede llegar en RPM? RPM, régimen de prima media. El máximo porcentaje depende del salario sobre el cual yo coticé. En la calle existe la otra leyenda urbana, esto es feliz, eso es mitología pensional. La gente vive de mito en mito. Que el monto máximo sea cualquiera que sea mi salario es el 85% y que todo el mundo se va a pensionar con el 85%. Falso. Se aplica la fórmula que trae la ley 797, R es igual a 65,5 menos 0.5 por S, dice la norma, donde S es el número de salarios mínimos sobre los cuales ha cotizado toda la vida o los últimos 10 años. Si yo tomo los últimos 10 años cotizados, los traigo a valor presente, los divido entre 120 meses y me da 2.490.000 pesos, al dividirlo entre el salario mínimo de hoy da 3. Luego esa S es 3. 0.5 por 3, 1.5. Entonces quedaríamos en 65 y medio menos 1 y medio. Mi básico es de 64% por 1.300 semanas. Ese es mi básico, 64%. Y ahí empiezo a sumar por grupos de semanas de 50, 1 y medio más 1 y medio más 1 y medio más 1 y medio. Y en otra parte la norma dice con unos topes de 70 y 80. ¿Eso qué significa? Pues que lo máximo a lo que podría llegar es con 500 semanas más para lograr 1.800. Luego son válidas para aumentar porcentaje hasta la semana 1.800. 1.800 son 10 años más. 10 años más a 1 y medio son 10 grupos de 1 y medio. Luego sumaría 15. Luego el tope máximo mío en 3 salarios mínimos es 64 más 15. Que es 79. Luego yo no tengo un tope de 85. Ahí tengo un tope de 79. Si yo cotizo sobre 21 salarios mínimos o más, el R es igual, me da 55. Más 500 semanas sumaría 15. Luego mi tope con 25 salarios es 55 más 15. Luego el tope máximo con 21 a 25 salarios mínimos es del 70%, no del 85%. Luego cada salario tiene su propio tope. El tope para un salario mínimo pues sería el 80. Con 1.300 semanas arrancaría en el 65%. Con 500 semanas más hasta la 1.800 sumaría 80. Pero la norma dice no habrá en Colombia pensiones inferiores al salario mínimo. Luego, no importa si queda entre 65 y 80, le van a pagar el 100. El mínimo, exactamente. Bueno, Esperanza dice, la ley solo establece que el IBL tomado para acceder a la pensión, pero puedo, de acuerdo al principio de favorabilidad, pensionarme con el ingreso de toda la vida laboral. La norma escoge entre los dos cuál es el mejor y Colpensiones hace el cálculo con ambos. Por lo tanto, me hacen mi cálculo con toda la vida y lo confrontan el cálculo con los últimos 10 años cotizados. El que sea más favorable es la base de la pensión. No hay que pedirlo, no hay que decirle Colpensiones, ¿por qué no me tomó el otro? No, ellos, pues eso es un algoritmo, eso lo resuelve un computador en 0.03 décimas de segundo. Entonces no es algo que sea que se sentó ahí a darle al abaco. No, eso es una cuestión que sale en segundos. Luego es fácil lograr esas dos respuestas. Entonces, en la mayor parte de los casos,
lo que vamos a encontrar es que los últimos 10 años son los mejores salarios. Luego, la mayor parte de la gente le va a servir los últimos 10 años. Otras personas habrán salido no estudiaron en la universidad y se fueron de vendedores y les va muy bien en ventas y al principio cotizan muy alto, se van cansando de las ventas a lo largo que pasa el tiempo y ya al final no quieren vender y terminan cotizando sobre algo no tan atractivo como al principio. A esas personas les va muchísimo mejor, obviamente, con toda la vida. Tenemos esa ventaja en Colombia. O es uno o es otro. En España es solamente el promedio de los últimos 15. Y la reforma pensional plantea eliminar eso y quedarse solo con toda la vida. Y los españoles están brincando. Porque no tienen esa posibilidad de escoger como nosotros. Nosotros tenemos esa ventaja al momento de liquidar la pensión. Bueno, Jamie, quisiera que le recordaras o que le confirmaras la ley donde le dan la potestad al empleador de iniciar el proceso de solicitud de pensión cuando el empleado no quiera realizar por su cuenta dicho trámite después de ya cumplir los requisitos para pensionarse con Colpensiones. Esa es la gran reforma pensional del año 2003, la ley 797. Esa consagra varias situaciones con la finalidad de que las personas que cumplen los requisitos en un país como el nuestro, en el que poca gente tiene trabajo, pues se retiren y dejen el campo a los que vienen. Entonces ahí encontramos esa posibilidad de que el empleador solicite la pensión. Y también esto es medio loco, ¿no? Porque por un lado la 797 le dice al empleador, en un caso particular, al empleador público, cuando cumple la pensión, los requisitos, usted y él no reclama o ella no reclama, pues usted puede hacer el reclamo. Y después sale una ley diciendo en el sector público que la edad de retiro forzoso son los 70 años. Entonces uno no entiende. La finalidad de la 797 es que nos retiremos y dejemos el campo a las nuevas generaciones y una nueva ley dice no, pero en el sector público no lo puede sacar hasta los 70. Entonces ve uno cierta esquizofrenia legislativa que no cuadra. Afortunadamente en el sector privado pues ese elemento de edad de retiro forzoso no existe. Pero sí es la ley 797 la que trae eso. Hay otro elemento también que trae la ley 797, uno escondido en ahorro individual, y es que si la persona no pide la pensión de vejez y se muere, quien se muere es un afiliado, no un pensionado, porque aquí no se causa un derecho al cumplir la edad. El derecho se causa cuando yo lo pido y en ese momento me lo calculan y me lo reconocen en un contrato de renta vitalicia o en un contrato de retiro programado. Ahí surge el derecho, pero el derecho en ahorro individual no surge al cumplir la edad. Luego, si yo a los 65 no me quiero retirar, y me muero, quien fallece es un afiliado, no un pensionado, y le van a liquidar la pensión como pensión de sobrevivientes por muerte de afiliado, que es notoriamente inferior a la pensión que hubiera logrado de vejez. Entonces uno le puede comunicar a las personas que eso, principalmente a los esposos y a las esposas. Mira, si se muere y no pide, no vas a quedar tan bien pensionado. En prima media, al generarse el derecho con la edad, la ley 797 dice, si se genera el derecho con la edad y el tiempo pasa y usted no pide la pensión y se muere, la pensión de sobrevivientes sería del 80% del valor de la pensión de vejez.
Luego, si yo pido la pensión, me la reconocen en 2 millones de pesos y me muero, viene mi esposa por los 2 millones de pesos. Si no pido la pensión y me muero, me calculan la pensión y me dicen, hubiera sido de 2 millones, pero su señora queda con 1.600.000. Entonces, en los días de familia, esos que estableció la ley, uno puede hacer una reunión con los esposos y las esposas de estas personas y darles una charlita pensional. Y entonces uno se quita el problema de decirle, don Joaquincito, ¿cuándo va a pasar los papeles? Don Joaquincito, ¿qué hubo? ¿Qué no? A la tercera que uno le dice, don Joaquincito, ¿cuándo va a pasar los papeles? ¡Acoso! No va a ser sino acosarme. Entonces uno, comentándole eso a la esposa de don Joaquincito, traslada el acoso allá, a la familia, y será ella la que diga, mire a ver, porque usted se llega a morir sin haber pasado la solicitud de pensiones, y a mí me sale por el 80% del valor de la que hubiera sido, y ese 20% era para comprarle flores y llevárselas al cementerio, y si no entra esa plata, pues el resultado será que usted no verá un gladiolo de aquí a la eternidad. Esas son normas que vienen ahí escondiditas en la ley 797, que nos ayudan a decirle a las personas, presente los papeles. Bueno, Vanessa dice, caso puntual de ella, si una persona de 86 años que ya está pensionado por otra empresa, Sí. pero trabajó con ellos del 2000 al 2005, en donde no se le cotizó porque era mayor de los 62 años, Sí. y los está demandando, ¿es viable que gane esa demanda? En cuestión de prepensionado, ¿entiendo? El señor, a ver, tiene 86 años, ya está pensionado, 86. está pensionado por otra empresa, Sí. pero con ellos trabajó 2000 a 2005, no le cotizaron porque era mayor de los 62, Sí, y en este estaba momento, pensionado. y ya estaba pensionado, y en este momento los está demandando, si es posible que esa persona gane esa demanda. No creo, no creo, porque ya tenía su pensión reconocida y ya no se generaría. Eso es una tara que nos queda de sector público de hace muchísimos años, donde las personas se les reconocía la pensión y después se conseguían un amigo político, volvían a trabajar, suspendían la pensión y se las recalculaban después con el último salario. Eso no existe en la legislación actual. Eso sí, ya la persona se pensionó y ya no tiene que volver a cotizar. Es más, a mi modo de ver, no tiene obligación de cotizar. Y es más, también la ley 797 dice, la obligación de cotizar cesa para el patrono en el momento en que la persona cumple los requisitos. Ese es otro tema bien interesante, porque para mi empleador, cuando la persona tiene 1.300 semanas y además ya tiene los 57 o los 62, yo no estoy, según la 797, en la obligación de seguir cotizando. Entonces debo llamar al trabajador y decirle, esta ley habla de unas cotizaciones voluntarias. Esas cotizaciones voluntarias son suyas, porque ya yo no estoy en la obligación. Entonces, a partir del próximo mes, tiene que decirme si quiere seguir cotizando, porque el 16% le corresponde a usted en su totalidad. Ya yo quedé liberado. Entonces el trabajador se mostrará muy arisco y dirá, pues sí, yo sigo cotizando. A los 3 meses de que uno le quitan el 16, dice, más bien paso los papeles. Eso está en la ley 797 y no lo usamos. Entonces fíjense todas las posibilidades que hay para estos efectos. Los empleadores desconocen esta norma y siguen cotizando 65, 66, 67, lo cual no está mal. Si yo quiero seguir cotizándole hasta los 80, pues puedo seguir cotizándole hasta los 80, pero no es obligatorio. Ya le corresponde al trabajador. De hecho, la 797 las llama cotizaciones voluntarias, que no tienen nada que ver con aportes voluntarios.
que es otra cosa. ¿Alguna otra? Por ahora no tenemos más preguntas. Entonces daríamos por finalizado nuestro webinar. Les recuerdo que este webinar... Uy, momento. Urgente. No, la mía. Lady, buenos días. Tengo contratados 2 extranjeros con un contrato a 5 años en la empresa. Sí. Están obligados a cotizar pensión. Si su proyecto de vida no es quedarse en Colombia, adicional como están por expatriación, su país de origen, Sí. cotizan sus aportes correspondientes según la ley de su país. ¿Es correcto que no coticen? Y adicionalmente, que su edad está entre los 35 y 40 años, si cotizan el fondo, devuelve hasta que cumplan requisitos. Sí. Entonces, análisis. La ley no está pendiente de cuál es mi proyecto de vida. Si es residente en Colombia, tiene que cotizar. Si es extranjero y demuestra que cotiza en su país de origen o en otro país para los riesgos de invalidez, vejez y sobrevivencia, toca traer el certificado correspondiente y entonces uno lo mete en la fila como empleado extranjero sin obligación de cotizar. Cuando la UGPP se presente, va a decir, ¿por qué no le cotiza a este gringo? Y entonces uno dice, porque aquí está la certificación. Y la UGPP dice, perfecto. Si uno no tiene la certificación, está en mora. Y va a pagar cotizaciones, y va a pagar mora, y va a pagar sanción. Entonces, esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Ahora, ¿qué dice la norma? Que tenga una protección en el mismo riesgo. Luego, si en el país donde cotiza solo cotiza por vejez y no hay invalidez y sobrevivientes, toca cotizar aquí. Tampoco es agradable para la UGPP que la persona aquí se gane 25 salarios mínimos y no quiera cotizar porque en otro país cotiza sobre un mínimo. O sea, si ustedes trabajaran en la UGPP dirían, oh, excelente, qué bueno, cotiza sobre un mínimo en España. No, lo van a obligar a cotizar aquí. Entonces, cotiza. No sabemos hacia el futuro qué pueda pasar. Tienen 35 y 40 años. ¿Usted qué sabe si levantan novia y se quedan? ¿Sí? ¿Por qué? O se aburren y se van mañana. Eso no lo puede determinar el sistema de seguridad social. Y el efecto final será que habrá una devolución de saldos, porque muy probablemente no lleguen a la suma necesaria para el pago de una pensión mínima en Colombia, y esa devolución será a los 57 o a los 62 años. ¿En qué podría beneficiarle a él? Pues dependiendo del país de donde llegue. Si viene de España, tenemos tratado con España. Si viene de Chile, podría traerse los ahorros de la AFP chilena y meterlos en la AFP colombiana y pensionarse con la suma de los dos. Y si el plan es regresarse a Chile, pues podría llevarse a los 62 años la plata colombiana a la AFP y pensionarse ahí en Chile. Esas son posibilidades. Ahora también hay AFP en México. Entonces podría haber una relación entre AFP a través de giros de dinero para pensionarse aquí o allá. Obviamente, si vienen de Estados Unidos, pues no tenemos ninguna relación con fondos de Social Security allá en Estados Unidos y tocaría cotizar aquí. Bueno, te voy a dar unas últimas 2 preguntas y lo que les propongo a las personas que aún tengan dudas es que nos hagan llegar sus preguntas y se las haremos llegar al doctor Fabián para no pasarnos tanto de nuestra hora. La última pregunta de Natalia, frente a la indemnización sustitutiva, si cumple el requisito de ahorro, ¿no podría pedir esta indemnización? Entiendo la pregunta en que si uno llega a 200 millones de pesos a los 62 años asegurándose la pensión de vejez mínima, que si se pensiona o pide la plata, si uno llega a la plata para pensionarse, se tiene que pensionar. El sistema está hecho para pensionar.
Luego, uno no puede decir, ay, sí, tengo 250 millones, pero a mí me iría mejor montando un negocio, devuélvanmelos. No, llegó la plata, se pensiona. Luego, no hay esa opción de retirar el dinero. La única posibilidad de que se la devuelvan a uno es que no llegue al dinero. Y que no llegando, pero teniendo 1.150 semanas y 57 y 62, el fondo de garantía le diga, usted tiene más ingresos, luego no lo voy a ayudar. En ese caso hay devolución de saldos. Listo. Y la última, Jamie. Última, lo logramos. Jamie, ¿es legal pedir el historial laboral a los trabajadores para poder constatar en qué situación se encuentran? O sea, sí es legal porque muchos dicen que es información personal y que no la suministran por la ley de protección de datos. Pues es una ley de protección de datos. Luego ese es un dato que yo me obligo a proteger. Yo no estoy pidiéndole el listado de sus semanas y sobre cuánto cotizó y saber si tiene 1.300 para publicarlo mañana en el periódico. Sí, es personal, claro, pero es personal que tiene unos efectos en la empresa que lo está contratando. Y esta empresa se ha comprometido cuando firmó su contrato de trabajo con un adendo que dice, le protegeré sus datos. Yo no le estoy pidiendo esta información para hacerla pública, sino para manejarla dentro de la empresa con los parámetros de protección de datos. Entonces, pedir una información no significa violar una protección de datos. Violar una protección de datos es coger los datos y venderlos. Eso es violar una protección de datos. Cuando a mí me piden en el Éxito todos mis datos para participar en una rifa, ahí dice, y le damos protección de datos. Eso me asegura que el Éxito no va a salir a vender una base de datos para que a mí me vendan cosas en otras partes. Eso es lo que me asegura. Que mis datos van a ser utilizados en lo que esa empresa me está diciendo que va a utilizar. Por si yo me gano la rifa, que lo más probable es que nadie la gane, pero si me la gano. De pronto, si yo le digo a una persona, tráigame su historia laboral, pues no es una violación. Pedir no es violar. Son los raros. Sí, pedir la historia laboral no es violar una protección de datos. La voy a usar en lo que le estoy diciendo que la voy a usar. En beneficio suyo. Es que si yo le pido la historia laboral, no es para un maleficio, es para saber qué tan cerca está, para darle la protección de prepensionado, para ayudarlo a pedir la pensión, para algo positivo.